Esto es el grito del silencio. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí comienza el grito del silencio. El programa que hacemos desde la 91.1 Radio FM Mural, Estudio Enrique Santos Discépolo, Discepolín, en la Biblioteca Bernardino Rivadavia, Biblioteca Central de la ciudad de Chipoleti, provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. Se están disputando el agua, se están disputando la tierra. Vienen por todo eso. Hace muchos años quienes entienden un poco de geopolítica y de estrategia advertían de que en los sitios tales como la Patagonia, que por algo no se han desarrollado, si no pensá por qué tenemos apenas un habitante por kilómetro cuadrado. En su momento se hablaba de un plan Andimia, ¿te acordás de eso? Allá en el 30, el 40, que era a partir del río Colorado a armar el nuevo Estado de Israel. Fue un tema eso en su momento. Pero también es cierto que la Patagonia estaba destinada para ser un reservorio de las grandes potencias por la tierra y por el agua. Hace un tiempo vinieron unos japoneses a instalar en Neuquén unas pisciculturas, piscifactorías y pisciculturas. Toda la técnica de Japón de cómo hacer el sembradío de los alevinos, etcétera, etcétera. Porque vos sabés que la mayoría de los peces que están en nuestras aguas son exóticos, ¿sí? Salvo el pejerrey, salvo la perca, el resto, todas las truchas son truchas. Todas las truchas son truchas exóticas. Entonces, no podían creer los japoneses que hubiera tanta extensión sin ser aprovechada. Recordemos que ellos están en un minúsculo lugar y sin embargo son una potencia mundial. No tienen producción de acero, pero compran el hierro y lo transforman. El Estado de Israel, todo este debate que existe sobre el Estado de Israel, están en una zona desértica y sin embargo sacan el agua salada, la transforman en agua dulce. Como en Puerto Pirámides. En Puerto Pirámides hay una planta desalinizadora que suministra agua dulce a la pequeña localidad de Puerto Pirámides, donde suelo ir a bucear. Algo que me fascina, bucear ahí en Puerto Pirámides. Bien, entonces, si se puede, y encima la gente de Israel siembra en el desierto, utilizan hidroponía, está bien, pero por lo menos pueden cultivar en esas arenas desérticas. Así que nuestra Patagonia está en riesgo, no solamente porque la esquilman a nivel económico, sino porque es un reservorio de tierra y de agua. No me gustaría realmente que la tercera guerra se desate acá. Muchas veces en la historia, cuando algunos se han atrevido a patear el tablero y a advertir y a señalar lo que podía llegar a pasar, y fueron colgados, ¿no? Como dice Lec, algunos que quisieron traer luz fueron colgados de un farol. Lejos estoy yo de esa pretensión. Simplemente uno va analizando la historia y de acuerdo a cómo se va sucediendo, se van dando los distintos factores que promueven circunstancias como la que te estoy mencionando. A nombre de mi compañero Claudio Javier, que por suerte ya el mes que viene lo tendremos acá ya en forma cotidiana, trasladado mucho más cerca, nuestro comandante supremo de las fuerzas tecnológicas que anda ahí deambulando con el capitán Kirk en la nave Enterprise, don Cristian Adrián, quien te habla, Tony Miglianelli. Estaremos hasta las 4 de la tarde en esto que pretendemos sea una zona de lucidez implacable,
un sitio de intercambio de ideas, no de dogmatismo, sino de puntos de vista. ¿Rebatibles? Obviamente que sí. Y vos sabés que nosotros somos apasionados por la filosofía, por la psicología, por la historia. Y hoy tenemos 3 invitados que te van a gustar, te van a encantar por la manera sencilla y clara con que expresan sus ideas. Uno es un filósofo que está muy de moda, que lo estamos viendo y tiene un programa, La mentira, la verdad, Darío Schreiber, ¿sí? Otro es Eduardo Feynman, el filósofo que nos muestra de una manera tan agradable, no solamente al oído, sino a la vista, todo su programa de filosofía. Y también, por ahí a lo mejor es un poco osado ponerlo en esta categoría, lo traemos a Alejandro Dolina para hablar algunas cuestiones que tienen que ver mucho con nuestra manera de ser. Así que hoy es un día y un programa dedicado a pensar, a reflexionar, a parar un poco la pelota y ponernos a analizar qué está ocurriendo, por qué somos como somos. Hay una frase de Sartre: sos como quieren que seas. Es terrible, pero fíjate, esto en su momento también lo dijo Enrique Carpintero. La cultura dominante, la cultura represora, como le gusta decir a Alfredo Grande, condiciona la subjetividad de cada uno de nosotros. Hoy vienen los filósofos griegos, hoy viene Sartre, hoy también viene Foucault, hoy viene Freud. Hoy es un programa para disfrutarlo a pleno y para intentar interpretar qué es lo que nos está pasando, por qué. Esas preguntas, ¿te acordás en el programa de ayer? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Bueno, todas estas preguntas son las que utiliza la filosofía, la psicología, la sociología, la antropología, porque si no ¿sabés qué? Nos remitimos a declarar a Tinelli personalidad ilustre de Buenos Aires. Y si eso es un personaje de la cultura, bueno, Mitujes canta por radio, porque otra cosa no te puedo decir. Tinelli, ciudadano ilustre, personaje de la cultura de Buenos Aires. Lo que es el miedo al poder, ¿eh? ¿Cómo le tienen miedo? ¿Cómo le tiene? Pero a su vez va de la mano. ¿Te imaginás que Tinelli es un producto del menemismo? ¿Quién gobierna la ciudad de Buenos Aires? Y un hijo directo del menemismo, Macri. Ciudadano ilustre, personaje de la cultura. Algunos dicen como una excusa, no por Showmatch, ni bailando por un sueño, sino por todos los programas que con su empresa, las series de televisión, etcétera, etcétera. Habiendo tantas personalidades, mujeres y hombres que han hecho tanto por el país, por América, declararlo a este sujeto, que ya de por sí me parece aborrecible, es un problema de piel, ¿no? Es más fuerte que yo. Y a lo mejor es un muy buen tipo, pero lo que hace me genera rechazo, me genera mucho fastidio, cómo ha cosificado a la mujer, me acuerdo, en sus programas. ¿Te acordás cuando le cortaba con la tijera, le cortaba las polleritas para colgarlas? Toda una manera muy chabacana de hacer televisión. Y hay todo un debate, hay toda una discusión, si esa es la televisión que consumimos o esa es la televisión que nos hace consumir. Yo tengo a veces la idea de que, así como en política nosotros tenemos los representantes que nos merecemos, que son nuestra conciencia, nuestra forma, nuestra idiosincrasia, yo también creo, a veces, no siempre, que la televisión refleja el morbo de la gente, ¿sí? La parte de las tintas rojas en Crónica, un canal que me cae simpático, me parece mucho más honesto que muchos otros canales, pero refleja un poco lo que somos. Entonces, es bueno traer a personas que están un poco más allá de lo inmediato, de la cosa vulgar, y que nos permita avanzar sobre nuestra mente que tanto desconocemos, porque en el devenir cotidiano nos encontramos permanentemente con esta imposibilidad de poder reflexionar y analizar qué nos pasa, por qué estamos así, ya que la lucha por la subsistencia, el emergente de los problemas que a diario se presentan, impide que podamos tener un rato de paz para poder analizar. Y si no, estas pulsiones tanáticas, esta pulsión de muerte, que
desde dentro de nuestra propia mente, fabricada por nuestra propia mente, por nuestra historia, por nuestras matrices, nos dice, no, no hay que pensar eso, hay que evadirse, porque pensar algunas cosas genera malestar. Es cierto, claro que sí. Hay mucha gente que me ha dicho, mira, yo no voy al psicólogo porque no quiero ver determinadas cosas de mí. Y eso es terrible, porque esas cosas de mí, que están ocultas como el iceberg debajo de la superficie, son las que provocan nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestras angustias, nuestras alegrías y nuestro llanto. Ese no querer saber más allá de lo que hay en nuestra mente es lo que atenta con nuestra calidad de vida. Anoche miraba, haciendo un recorrido por los canales, miraba este programa de Santiago del Moro, Intratables, y estaban las chicas que fueron violadas por sus padres, por sus padrastros. Realmente, ¿qué programa? Porque a veces esas cosas tiene la televisión. ¿Qué programa? Una chica que contaba cómo fue violada por su padrastro desde los 5 años. La otra chica que nosotros hemos traído el testimonio, esta chica rubiecita que el padre es militar y que está detenido, y cómo han podido salir a los medios y contar la tragedia de lo que significa para una mujer ser abusada. Y ella contaba anoche, con tanta naturalidad y con tanto pudor, de cómo ella creía que lo que le estaba haciendo su padre era lo normal, era lo corriente. Fíjense ustedes. Y lo pudo hablar después de muchos años y pudo llevarlo a la justicia. Esta es la parte del periodismo que realmente vale la pena. Así sea dentro de un programa chabacano, cholulo en algunos momentos, como este que te acabo de señalar. Siempre hay que ocupar todos los espacios posibles que te dan los medios, sobre todo cuando se trata de denunciar lo que el Estado, lo que la justicia, lo que nuestros legisladores por ahí no pueden, no quieren o no saben cómo cambiar. Realmente es un orgullo. Yo me sentí no solamente identificado, sino me sentí orgulloso de tener esas mujeres delante de la cámara, contando su tragedia. Pero el contar la tragedia forma parte del inicio de una curación. Eso es un agujero que jamás se va a saldar. Es una marca que queda para toda la vida. Pero el poder contarlo y afrontarlo públicamente da inicio a un modo terapéutico de ir al menos colocándole un poco de paños con calmantes a ese dolor terrible de lo que significa el abuso y la violación por parte de los seres directos, en este caso padre o padrastro. Y cada vez está más este tema. El otro día apareció, que se armó medio como una polémica, de que una organización no gubernamental está enseñando artes marciales a mujeres que sufren de violencia familiar. Es un espacio donde van las mujeres para defenderse. Hay películas sobre esto. Y yo puse que muchas mujeres son molidas a palos por no saber defenderse. 1.000, 1.000.000 de veces es preferible que puedan reventarle la cabeza a su agresor en defensa, aclaremos, antes de ser una más de las que cada 30 horas mueren en la Argentina, a manos de sus parejas o exparejas. Porque acá hay mucha hipocresía en este tema. O se defienden o mueren. Es así, sin vueltas. Ya es patológico mantener durante mucho tiempo una relación con un golpeador, con un maltratador, de las que les cuenta, cuando lo logran, años de humillación y violencia. O se termina la relación de cuajo o se defienden. De lo contrario, pueden ser la próxima víctima de esta nueva figura que se llama feminicidio. Tienen que defenderse, está fantástico. Y ir a los medios, que otras mujeres que no se animan a lo mejor a contar por miedo, porque como bien relataban anoche, todo ese escenario que arma el abusador, el violador, para seducir a la madre, a la hermana. Contaba esta chica que cuando le contó a la madre y la madre le contó a su abuela, la abuela le dice, no, pero escúchame, ¿cómo pensás eso? Fíjense ustedes, porque también desde el inconsciente uno no puede suponer, no puede imaginar que quien te dio la vida,
que quien se supone te debe proteger, que quien te tiene que dar a posibilitar las alas para que puedas volar, te corte las alas, te mate en vida, te abuse y te viole. Fue realmente excepcional el programa de anoche de estas chicas, incluso estaba también con su madre, una de ellas, contando de cómo ella tampoco podía darse cuenta, porque estaban en el círculo de la seducción del manipulador violador. Por eso que hoy, rescatando esto del periodismo social, vamos a incursionar algo en lo que es, qué es la filosofía, para qué, cómo nos atraviesa las distintas matrices sociales en nuestra forma de pensar. Hoy es un programa dedicado a eso. Como es forma, tradición y cultura, cuando faltan 2 o 3 minutos para las 2:30, cuando afuera hace un calor infernable, tal es así, que es la primera vez que me pongo una camisa de manga corta en lo que va del año, pica el sol, ya lo habían anunciado, vamos a la música, vamos a preparar el mate, amargo de primera cebada con yerba romance, y volvemos enseguida. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también, pero no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad, porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Si la amas, déjala ser, si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Para dejar hay que beber, para morir primero hay que nacer. Siento ganas nuevamente de tirarme a tus pies y llevarte a mi morada otra vez, sí. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Para dejar hay que beber, para morir primero hay que nacer. Siento ganas nuevamente de tirarme a tus pies y llevarte a mi morada otra vez. Si lo sembras, lo recoges, y si esperas vas a entender. Cuando las cosas salen como no las espero, la vida me hace más guerrero.
91.1. Estábamos escuchando a Piti Álvarez, ¿no? Nunca quise tanto. Qué lindo. Hay un tema de él también, se llama Fuego, que yo no sé si será, por ahí había que preguntarle a Nico, o vos que estás en el tema, Cristian. Ese tema Fuego dice que él trabajaba hace algunos años en la Comisión Nacional de Energía Atómica y que hubo, porque sabemos qué pasó, siempre hubo algunos derrames, algunos accidentes, más de 100 en la historia, ahí en la planta de reprocesamiento nuclear de las barras que están en ácido cítrico, creo, o nítrico. Bueno, en las barras de combustible que después se reutilizan. Y ahí en la zona de Ezeiza. Y parece que Piti trabajaba, y por eso que si uno analiza bien la letra de la canción, me quemo por dentro como la radiación, exactamente igual, se me va quemando todo. Tengo entendido que es así la historia de la canción. Me la contaron hace un tiempo. Bueno, antes de pasar al primer tema de qué es la filosofía, muy bien contada, muy cortito, son audios muy cortitos de Darío Schreiber. ¿Por qué tenemos que parar un poco la pelota y no dejar tanto que nos aturda la lucha cotidiana por el mango, más allá de lo urgente que es el tema? Porque si no pasan por nuestras narices o por nuestras espaldas situaciones que son abominables, que merecen que tengamos una respuesta como sociedad, que hoy también vamos a escuchar este tema de cómo somos y por qué. ¿A qué me refiero? Vos fíjate que con esto que estamos hablando tanto, que se están blanqueando por suerte, que creo, coincido con algunos periodistas, que cada vez hay más los casos de abuso y violación, donde, según algunos psicólogos nos estaban contando los otros días, que están incluso abusando más a varones que a nenas. En la provincia de Buenos Aires hubo un fallo de un juzgado de un pastor evangélico condenado por abusar a 2 chicas. Y saben que en el fallo que achicó la pena, decían de que las chicas eran humildes y que ya tenían experiencia sexual. Sí, tal cual. Yo no dejo de sorprenderme, realmente. Un fallo del Tribunal de Casación Penal bonaerense redujo a la mitad la pena de prisión impuesta a un pastor evangélico condenado por abuso sexual de 2 adolescentes de 14 y 16 años. Lo curioso y polémico del fallo es que menciona como fundamentos que las víctimas de condición humilde poseían experiencia sexual y que en su nivel social se aceptan las relaciones sexuales a edades muy bajas. A ver, es cierto que bajó a 14 años la edad de inicio sexual en la Argentina, pero hay un pequeño detalle que este tipo no lo quiere contemplar o, no sé, habrá alguna convivencia con este pastor. Si un varón agarra por la fuerza a una mujer de 50 años, es violación. Eso lo sabe desde un chico de 5 años. Sin embargo, siguen teniendo estos fallos con una orientación muy sesgada en todo lo que es el patriarcado y el machismo. Esto pasa hoy, ¿sí? Como las chicas que son vendidas en la India a tipos mayores, o la ablación de clítoris, coserles la vagina para poder venderlas vírgenes, entre comillas, a tipos que tienen guita y los intercambian por $800 o 10 caballos, 3 bueyes. Esto pasa hoy en este mundo. Si no, no hubiese ocurrido este hecho hermoso desde un lugar, penoso desde otro, de esta chica que le acaban de dar el premio Nobel solamente
porque enfrentó al poder dominante de los ayatolá y de todo ese grupo para lograr de que sus congéneres, mujeres, puedan acceder a la educación. Por eso necesitamos pensar un poco. Hay algo más que las novelas mexicanas, hay algo más que Arjona, hay algo más que Tinelli, hay algo más que el fútbol, hay algo más. Y es lo que nos pasa. Por eso hoy este programa dedicado al conocimiento. Escuchemos a Darío Schreiber un fragmento de 5 minutitos nada más, explicando qué es la filosofía. Si vemos lo que es el avance de la informática, cada vez es más difícil encontrar un espacio para la originalidad. También es interesante pensar que todo lo que decimos en realidad casi siempre es una resignificación de lo que otros vienen diciendo. Eso yo no diría que es choreo, yo lo que digo es repensar lo que otros han pensado, si no es creerse un omnipotente que puede de la nada crear una idea nueva, ¿no? Creo que acá lo que está en juego en todo el informe es el famoso tema de la inutilidad de la filosofía. Yo suelo definir a la filosofía como un saber inútil. Lo suelo hacer. ¿Pero por qué? Porque creo que la filosofía cuestiona el valor de lo útil. Por eso es inútil. No es que no sirva para nada, sino que se pregunta por qué todo tiene que servir para algo. Y entonces nos coloca en otra dimensión, que es que nuestra cotidianeidad es una cotidianeidad que todo el tiempo nos está obligando a ser utilitarios y entonces a olvidarnos por ahí de cuestiones mucho más espontáneas o conectar con cuestiones mucho más básicas o con poseer otra sensibilidad. Entonces esta inutilidad, este cuestionar la utilidad de todo, hace de la filosofía una herramienta de transformación, ¿no? Me meto ahí en el debate entre Cristina y David Viñas. Digo, ambos aspectos hacen a la transformación. Hay una famosa tesis de Marx, uno de esos filósofos olvidados por muchos, pero que hay que rescatar, sobre todo por todo lo que él propuso como forma revolucionaria de pensar la existencia humana, una famosa tesis, la tesis 11 de Feuerbach, que decía: hasta ahora la filosofía no ha hecho otra cosa que explicar la realidad. Llegó el momento que se dedique a cambiar el mundo. Y yo creo que la filosofía cambia mundo cuando, entre otras cosas, como empezó muy bien Feynman con sus programas, con su política de difusión de la filosofía, se convierte en una herramienta y me animo y me la banco a decir en un arma para la ciudadanía, porque no hay mejor herramienta de construcción de la libertad que ejercer el derecho a siempre seguir preguntando. Y en la medida en que el ciudadano tenga esa capacidad y sienta que le pueden mostrar todo como cerrado, todo como definitivo, pero vos todavía siempre puedas preguntar ¿por qué? La pregunta por el por qué hace que nada sea definitivo y que la última palabra sea siempre una palabra de apertura, porque hace continuar el diálogo. Coincido que no se puede estar todo el tiempo así, que hay veces que hay que parar un poco, pero ni un extremo ni el otro es positivo. La gente que está todo el tiempo en las nubes tiene que bajar y claro. Y el que está todo el tiempo, ¿no? Como dice la famosa leyenda, tapando pozos, está bueno que se tome un paseíto y se cuelgue un poco de... A ver, ¿qué definiciones, no? Varias en una. La filosofía es un arma. El conocimiento, preguntar. El conocimiento es poder. Esto ya está dicho desde hace decenas de años. Cuando los niños permanentemente están preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? Hay veces que llega a molestar, ¿verdad? Pero bueno, porque quieren saber qué ocurre. Porque son cerebros puros, como esponjas, al cual el medio, su familia, les va incorporando conocimientos. Y este arma que es la filosofía cuestiona. Darío plantea y trae un pensamiento de Marx muy interesante. Cuando hablamos de Marx, cuando hablamos de Perón, cuando hablamos de quien corno sea, por favor, hay que tomarlo
literalmente, sin ningún tipo de connotación que subyace debajo. Son personajes, mejor dicho, personas, porque personaje es un como si, vendría a ser como un disfraz. Son personas que han aportado a la humanidad valores increíbles. Tomalo desde el lugar que vos quieras. Pero Darío trae una frase de Marx que es muy importante tenerla en cuenta. Y se refiere a que ya sabemos de qué se trata. Lo importante no es tanto analizar las cosas, sino transformarlas. Lo mismo hace la psicología social. Trabajar en los grupos para transformar la realidad y transformarnos dentro de esa realidad. Y esto es lo alucinante que tiene la filosofía. Y no hace falta hablar muy difícil, no hace falta utilizar demasiados términos técnicos, simplemente preguntar y exigir respuestas claras y sencillas, porque también hay una tendencia en algunos a hablar difícil, porque eso es como que te da un manto de aislamiento en el cual te pone en un lugar de superioridad, en un lugar asimétrico con aquel que está preguntando. Y siempre hay que ser sencillo y claro para que todo el mundo entienda, porque aquellos que hablan solamente para un sector, estos intelectuales que han aparecido en los últimos tiempos, que hablan difícil solamente para ser comprendidos por aquellos que hablan el mismo léxico, no sirve. La filosofía cuestiona, y cuestiona para cambiar la realidad. La pregunta del millón, ¿queremos cambiar la realidad o vamos a seguir atravesados con estos miedos que promueven y fomentan la resistencia al cambio? Ahora vamos a escucharlo a Feynman, el otro filósofo. Darío recién hacía referencia, que va a hablar sobre uno de los libros más alucinantes que he leído en mi vida. Seguramente los estudiantes de psicología es como que es obligatorio que lean estos libros, que son los libros sociológicos de Freud, el legado que Freud ha dejado al mundo. Uno de estos libros es El malestar en la cultura, donde Freud explica de por qué nos sentimos tan mal al tener que refrenar las pulsiones, los instintos, las pulsiones básicas para poder convivir. Lo que Rousseau hablaba, el contrato social. Para poder estar dentro de esta ciudad tenemos reglas y normas que debemos acatar y debemos cumplir, porque si no sería imposible la convivencia entre nosotros. Bueno, Freud habla en este libro, El malestar en la cultura, de esta situación, y Feynman, con esa claridad que tiene, nos explica por qué a veces nos sentimos mal al vivir como vivimos. Escuchémoslo. Lo que dijo Nietzsche es lo que va a retomar Freud. Freud escribe muchos textos, pero el texto más filosófico de Freud es de 1930 y se llama El malestar en la cultura. ¿Qué es esto de la palabra malestar? Pero antes, otra cosa. 1930, faltan 3 años para que Hitler sea canciller del Reich. O sea, son tiempos oscuros, tiempos, digamos, interesantes, según la maldición china. No sé si ustedes saben que hay una maldición china y que es la peor de las maldiciones chinas y que consiste en decirle a uno, ojalá vivas tiempos interesantes. En la Argentina hemos vivido demasiados tiempos interesantes, es hora de que vivamos tiempos un poco aburridos, pero los tiempos interesantes son los tiempos más terribles, más agitados, más macabros de la historia. Esa era una historicidad muy interesante la que estaba viviendo Freud, era el fin de la República de Weimar, era el fin de Hindenburg, era el ascenso de Hitler al poder en 1933, y ahí, en medio de ese marco indudablemente pesimista, es que Freud escribe
el malestar en la cultura. Y este malestar es el siguiente: la cultura, para poder realizarse, tiene que sofocar los instintos primarios, primitivos, esenciales del hombre. Los instintos que naturalmente surgen del hombre, la sociedad los tiene que sofocar, los tiene que maniatar para poder construir la cultura. Entonces, la cultura vive en perpetuo malestar, va a decir Freud, porque la condición de posibilidad de que exista una cultura es que los hombres sofoquen, aten, sujeten sus instintos más primarios, aquellos que harían de ellos precisamente las bestias feroces, las aves de rapiña que Nietzsche tanto admiraba. Para el hombre de la cultura que describe Freud, el dionisismo nietzscheano está sujetado, atado, sofocado. Usted no va a ir a ningún festín dionisíaco. Usted se queda en su casa, va a trabajar, y esto es la cultura. La cultura se hace así. Entonces, la cultura, dice Freud, se basa en la represión. Todos tenemos que reprimir nuestros instintos para que la cultura pueda realizarse. Se basa en el sofocamiento, y hay un instinto que sobre todo es el que va a decir Freud, es el que hay que reprimir, y es el instinto sexual. El instinto sexual es el instinto fundamental que el hombre tiene que reprimir. Ahora bien, todo esto no es algo que no tenga consecuencias. Reprimir todo esto genera la neurosis. O sea, el hombre de la cultura es un neurótico, porque ha reprimido en él sus instintos fundamentales, y sobre todo el principal de ellos, el instinto sexual. Marx y Freud y Nietzsche van a ser los que más van a cuestionar ese cogito cartesiano que vimos al comienzo de nuestros encuentros, porque ustedes observen que Freud aquí va a decir: ¿qué cogito cartesiano? ¿De qué pensamiento me está hablando Descartes? Si lo que yo veo es que ese pensamiento hecho razón y hecho sociedad burguesa, lo que hace es maniatar a los hombres hasta sofocar y eliminar en ellos sus instintos primarios, los más ricos, los que harían de ellos seres plenos, vitales, saludables, entregados a la gloria de la vida. Por el contrario, están sometidos al malestar de la cultura, a la vida gris de la cultura. Es decir, matan en ellos en lo más exaltado, primario y valioso que podrían tener. Si los hombres, librados a sus propios instintos, se matan entre sí, hay que imponerles la cultura para que puedan vivir juntos. Pero al vivir juntos significa este sofocamiento de sus instintos. Qué interesante, ¿no? A lo mejor no lo habías escuchado nunca esta explicación. Sujetar las pulsiones primitivas. Y por ahí se desliza algo que menciona Nietzsche acerca de lo dionisíaco. El arte, para los griegos, el arte apolíneo, el arte dionisíaco. Porque Apolo era uno de los dioses más venerados por los griegos, ¿sí? Le hicieron un montón de templos, oráculos. Según Nietzsche, que menciona Feynman, Apolo además expresaba para los griegos un modo de estar en el mundo. Era el dios de la luz, de la claridad, todo bien loco, está todo bárbaro, la armonía, frente al mundo de las pulsiones. Ahora, lo dionisíaco era lo contrario, esto que Feynman dice que Nietzsche refiere. Nietzsche hace una interpretación que va más allá del significado ordinario y representaba el mundo de la confusión, la contradicción, la deformidad, el desorden, el caos, el riesgo, la lucha, la noche, el mundo instintivo, la irracionalidad,
la vida en sus aspectos oscuros, lo oculto, lo que nunca quiere mostrarse, lo que hay que callar de nosotros mismos. La auténtica grandeza del mundo, ¿sí?, planteaba Nietzsche. Y no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque como bien Freud lo explica, tenemos que refrenar las pulsiones sexuales. Muchas veces se malinterpreta a la energía vital que Freud denominaba, ¿sí?, la libido, como la que mueve a los seres humanos. Entonces la remitían únicamente a una cuestión de genitalidad. Nada que ver. Todo tiene que ver con esto de la libido que menciona Freud, y vos tenés que frenarla, salvo que estés en una isla, o salvo que con un viaje a las estrellas agarremos la nave Enterprise y vayamos al pasado, donde la horda o lo antiguo, o el paraíso, como estaban Adán y Eva, ¿sí?, en bolainas y sin documentos, hasta que el castigo divino a formar sociedad, una sociedad bastante degenerada, porque si Eva tuvo 3 hijos, Caín, Abel y una nena que no aparece nunca, o algo por el estilo, ahí nomás hubo incesto, alguien transó con Eva, ya venimos de una raza degenerada. Lo dejo así a modo de chanza. De todos modos, qué importante saber que vivimos en un estado de neurosis permanente, porque no podemos ser auténticamente como nuestras pulsiones dirían. Vivimos frenándolas. De esto se trata, de entender qué nos está pasando. Y en este libro, Freud, El malestar en la cultura, precisamente desarrolla esta tesis. Es increíble, yo recién le comentaba fuera del micrófono a Cristian, esto me lo comentó Vicente Citolema hace muchos años, que Freud, con alguno de los pacientes que él atendía ya en Alemania, él vislumbraba el advenimiento del nazismo. Mirá vos, a través del psicoanálisis. El malestar en la cultura, el porvenir de una ilusión, Moisés y la causa judía, son libros esenciales en todo estudiante de psicología. Y en vos, porque son libros tan fácilmente entendibles que tienen acceso a todo público. Tal vez ahora puedas entender alguna de las cosas que nos pasan y que precisamente se refieren a que tenemos que convivir. Ya Rousseau incluso, el contrato social de Rousseau, que vendría a ser un poco como el origen al Estado liberal que nos rige en todo el mundo, hay una frase de Rousseau muy interesante cuando señala: ¿quién fue el insensato que clavó una estaca en el piso y dijo esto es mío? Refiriéndose a la propiedad privada, ¿no? Toda esta discusión que hay. Bueno, y así comienza, lo privado, los cercos, las casas, el cerramiento, y ahora las rejas, los presos. Sociedad de neurosis mucho más exacerbada por el modo en que vivimos. Si te parece, Cristian, vamos un poco de música, ¿sí? Seguimos tomando unos mates y ya venimos con este programa alucinante de Con Puro.
91.1. Estábamos escuchando a Cat Stevens. La letra es alucinante, padre e hijo. Le dice el padre al hijo, no es tiempo para hacer un cambio, simplemente relájate, tómalo con calma, take it easy. Todavía eres muy joven, eso juega en tu contra. Hay tanto que tienes que saber. Encuentra una muchacha, establecete. Si querés hasta podés casarte. Mirame, yo soy viejo, pero estoy contento. Yo fui como vos y sé que no es fácil. Con tranquilidad podés encontrar lo que buscás, pero tomate tu tiempo. Pensá mucho. Pensá en todo lo que tenés. Por vos, estas cosas estarán acá mañana, pero puede que tus sueños y yo no. ¿Cómo puedo explicarte, hijo, que cuando yo hago algo, vos lo rechazás? Siempre es lo mismo, la misma vieja historia del mundo. Desde el momento en que puede hablar, se me ordenó que escuchara estos mandatos sociales, ¿sí? Que hablamos siempre. Ahora es mi turno y sé que tengo que marcharme. Ya sé que me tengo que ir. Por eso no es tiempo para hacer un cambio. Simplemente sentate, tomalo con calma, relájate. Todas las veces que lloré y guardé todas las cosas que llevo dentro, es duro, pero es más difícil ignorarlo. Si ellos, por el sistema, ¿no?, tuvieran razón, yo estaría de acuerdo, pero es a ellos a quien conoce y no a mí. Hay una manera ahora y sé que tengo que marcharme. Yo sé que me tengo que ir. Quédate, quédate. ¿Por qué debes irte y tomar esta decisión solo? Quédate, tómalo con calma. Cat Stevens, un monstruo de la música de todos los tiempos. Estábamos introduciéndonos primero con Darío Schreiber, la introducción a por qué tenemos que preguntar todo, todo. Por eso hay que rechazar esos profesores, esos docentes que no aceptan preguntas. Hay que preguntar todo, hay que saber por qué estamos como estamos. Y más o menos Darío Schreiber hizo una introducción a lo que es la filosofía, o el rol de la filosofía hoy. Cuestionar, pero cuestionar para cambiar. Si no, no sirve de nada, porque para diagnóstico, está lleno los diarios. Todo el mundo tiene las fórmulas. Y luego la introducción que hacemos con Feynman acerca del libro famoso de Freud, El malestar en la cultura. ¿Por qué vivimos en estado de neurosis? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Es natural vivir así? ¿Cuántas veces en este programa hemos dicho que no es normal, no tomes como natural? Ayer mismo cerramos el programa con un poema de Bertolt Brecht, que nada debe parecernos natural y nada debe parecernos imposible de cambiar, o como dice Krishnamurti, en una sociedad enferma no es obligatorio hacer caso. Entonces, ya avanzando a nuestros tiempos, vamos a incorporarlo a Alejandro Dolina, porque una de las características de nuestra sociedad es cómo discutimos. ¿Realmente discutimos o hacemos una descalificación de la persona antes de entender qué es lo que piensa y cómo piensa? Aprender a discutir. Escuchémoslo a Dolina a ver qué dice. A mí me llamó hoy Bernardo Borkenstein, que empezó en Montevideo una pequeña columna filosófica, y los primeros temas son para aprender a discutir. Pero, en serio, para aprender a discutir, para utilizar argumentos correctos, para no incurrir en falacias. Porque, como dice usted, no solo se discute todo el tiempo, sino se discute mal. Usted dice, por ejemplo, usted dice Tinelli, el libre cambio es una desgracia. Y el otro dice, ¿y usted qué habla que su mujer es así. debe 500 pesos al de la verdulería? Sí, es así, tal cual, y se discute de cosas distintas. Claro. Sí. O uno dice, Tinelli es buen conductor de televisión o malo, y desde que tiene plata, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? O preguntarle a los cómicos que rajó. Esa es la forma de discutir. Preguntarle a ver si no anda con todo el pacto de la mafia del qué sé yo qué.
pero el tema central ya se quedó Además, una afuera. acusación un poco policial, viste. Claro. Es decir, para sacar patente de intelectual bien informado, lo que conviene hacer en una discusión es acusar a cualquiera, por ejemplo a Tinelli, ya que lo tenemos cerca, de un delito. Claro. De un delito. Te dice, ese... Porque trajo el auto de discapacitados. Y entonces, vos decís eso, no importa si es cierto, es mentira, ¿qué te importa? Y eso viste mucho más que sacar a relucir en la conversación argumentos lúcidos o mostrar conocimientos de libros. No importa cuántos libros leíste vos, lo que importa es estar informado de que Tinelli tiene unos chinos ilegales surciendo pelota de fóbal en el 11 para San Lorenzo. Eso es lo que sirve. El que más sabe es el que más delito conoce de las personalidades públicas. Eso es un asco. Eso es un asco. Un foro en donde el más tiburón es el que más delitos conoce de los demás, es un foro lamentable, execrable. Yo no quiero discutir ahí. Nadie quiere discutir ahí, pero parece que sí, porque no hay otra cosa que programas de discusión. Los programas futbolísticos, en vez de programas de información, se han convertido en programas de discusión. ¿Por qué? Y porque hay tantos que ya lo informamos todo en un día. Y tenemos 7 en la semana. Entonces los otros 6 los empleamos en discutir. Hay una cosa... Usted lo voy a jugar, bueno, sí, lo voy a... ¿Qué era? Yo perro era. Ah, saca de... Bueno, déjeme de broma. Déjeme de broma. Es que en la Copa de la violencia, ¿por qué no hay 25 policías en la tribuna? ¿Por qué no hay? ¿Por qué? La violencia, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. ¿Qué me va a decir? La violencia está instalada en la sociedad y entonces cuando va a la cancha la ve... ¡Ah! ¡Basta! ¡Basta! No quiero más gente lúcida que se dé cuenta de que la violencia está instalada en la sociedad, que se da cuenta de que la policía no previene. Claro, por ejemplo, no previene los crímenes pasionales. ¿Por qué la policía, al ver que hay un matrimonio que seguro que no va a ir bien, no se instala en la cocina de ese matrimonio para prevenir el crimen pasional del marido? Déjense de bromar, empiecen a pensar ahora y dentro de 20 años hablen. Pero estoy harto de oír pichis pensando. Estoy harto, no piensen más, griten, ¡oh, de Boca! Y no digan más nada, quiero eso. Esa cosa elemental, no, Boca, eso quiero, no quiero que me expliquen por qué la gente tira piedras en la tribuna, porque no me interesa saberlo de ese modo no me interesa. Esos descubrimientos de un tipo que dice, no, es que la violencia la tenemos adentro, bueno, basta. Así que No me empuje. la violencia adentro, sáquela afuera. Claro, la sacan afuera el domingo, viene acumulando tensiones, dice el tipo y pone cara de que el tipo es psicólogo. Qué bárbaro, don, ¿no? ¿Ves que se puede explicar las cosas con ejemplos cotidianos? ¿Ves cómo se puede mezclar a Schreiber, a Freud, a Marx, a Nietzsche, con Dolina? Porque hay un solo hilo conductor: ser sencillos, ser claros y tocar ejemplos de la vida cotidiana. ¿O acaso no es cierto que escuchamos a una persona murmurar, esbozar un pensamiento y lo descalificamos, o cómo está vestido, o a qué partido político pertenece? O si está con determinada persona, si está con ese seguro. Estos juicios a priorísticos, esto comprar el envase y no ir más al fondo, pero también obedece a la profunda inseguridad que hay dentro nuestro. Los otros días en los talleres que estamos dando con chicas y chicos en escuelas medias y en escuelas técnicas en Neuquén, gratuitas, abiertas, para que las escuelas y los colegios que quieran solicitarlo lo hagan, saltó el tema esto de que están tajeando, ¿no? Las chicas la tajearon a una porque es linda. Entonces le preguntábamos,
¿Por qué? ¿Por qué creen que pasa esto? Y entonces saltaba, y la envidia, y... Sí, bueno, ¿y qué hay debajo de la envidia? Debajo de la envidia hay una profunda inseguridad. Porque también está el modelo, el estereotipo social que establece cuál es el modelo de belleza. Entonces yo a veces en broma les digo a las chicas, ¿no? A los chicos, dice, uno a veces ve una pareja y vos lo ves a él que es más feo que el Tujes y te preguntás, ¿qué le vio? Bueno, le vio lo que vos no le podés ver y viceversa. De ahí esto del amor es ciego. Bueno, qué importante sería, ¿no? Poder empezar a trabajar sobre estas inseguridades que tenemos, sobre esta ausencia de firmeza en las convicciones. Si bien todo es discutible, como decía Schreiber al principio, todo hay que preguntar, todo hay que cuestionar, tampoco, bueno, estar todo el día en las nubes cuestionando, bajar un poco a tierra y ver cómo nos comportamos, de qué modo. Y a veces hacer las cosas sin demasiadas vueltas, pero teniendo esta íntima convicción de que uno al menos defiende un cachito de esa verdad, pero que puede estar sujeta a evaluación. El tema es ese. Estamos tan inseguros en esta sociedad tan neurótica, exacerbadamente neurótica, que nos aferramos a un cachito de verdad por temor. ¿Temor a qué? A que nos arrebaten esta estructura pensante con solo 2 palabras. Y entonces, ¿qué pasa cuando nos arrebatan nuestros argumentos? Nos mostramos vulnerables. Y al mostrarnos vulnerables, estamos mostrando precisamente lo que subyace, lo que hay detrás de nuestras palabras y de nuestras actitudes. Y está bueno ser vulnerable. No siempre, obviamente. No vamos a ir a la manada de lobos a mostrarnos vulnerables. Pero si encontramos una loba que nos mira con cariño, y ahí vale la pena mostrarnos vulnerables, porque es nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser. Y esto es lo bueno, y esto es lo piola, de discutir y de intercambiar ideas, y de no ser tan tosudos e intolerantes, porque no podemos soportar que alguien, además de nosotros, tenga la razón. Vamos a la música y ya venimos.
Inicio de espacio publicitario. En instantes continuamos con nuestra programación. 91.1 Mural 91.1. La Radio Mural 91.1, la voz comunitaria del Valle. Teléfono fijo 4783 568. Radio Mural 91.1, la voz comunitaria del Valle. Cipolletti informa. Servicios de noticias de la Municipalidad de Cipolletti. El municipio de Cipolletti se une a la campaña de tapitas solidarias. Latinoamérica unida por la salud de los niños. Gran campaña de recolección de tapitas de plástico a nivel mundial en la ciudad de Cipolletti. Junta tus tapitas. Cipolletti en busca de un récord Guinness. Trae tus tapitas y sumate a esta gran campaña solidaria. Organiza Fundación Garrahan y Fundación Colombiana Sanar. Invita Municipalidad de Cipolletti. Cipolletti, comunidad saludable. Tu compromiso, un beneficio de todos. Más info en www.cipolletti.gov.ar. Fin de espacio publicitario. Seguimos compartiendo el aire de la radio. 91.1. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la Mía también. Qué lindo este tema. Me encanta este tema de ti. Vos sabés que me encuentro en una encrucijada. Una de las tantas. Escuchaste recién esta campaña mundial de tapitas. Ahora, ¿cómo hago? ¿Dejo que mi pulsión de vida se eleve por sobre la neurosis general que dice la filosofía? ¿O me reprimo con estos mandatos por miedo a las consecuencias, por miedo a perder algo? Qué cosa, ¿no? Bueno, así nos encontramos todos los días. De hecho, se han inventado estas frases como, y no es políticamente correcto decir eso. ¿Qué tema? Voy a tratar de ser fiel y consecuente con esto que me quiero... A ver, quiero incorporar, alejarme un poquito de la filosofía, 2 segundos nada más. Con estas campañas que hay a nivel nacional, mundial, sobre el tema del reciclado. El reciclado es el gran negocio de las mismas empresas, de las grandes multinacionales. El reciclado implica, en general, desperdicio. Una cosa es residuo y otra cosa es basura. Antes, cuando teníamos todos los envases de vidrio, se reutilizaban, se lavaba la botella y venía la leche y otras cosas más. Bueno, desde que comenzó la lata de aluminio, que está en manos, no sé si habrá cambiado, pero Bugibor
era el dueño de la hojalata. Bougival en la Argentina fue el que, y al menos, no sé si, insisto, no sé si habrá cambiado, era el que le decía al productor en general, por ejemplo el tomate en el Valle Medio, bueno, la lata vale tanto, entonces el producto vale tanto. La famosa latita, a vos la Coca-Cola te la vende a $1, vamos a poner este ejemplo, te la vende a $1. Vos pensando que estás haciendo un bien, las escuelas se enganchan, todo el mundo se engancha, las tapitas, todo. Bueno, vamos, la lata nada más. Vos vas a los centros de reciclaje y entregás la latita usada de la Coca-Cola que te costó $1. Esa latita vuelve a la Coca-Cola y a vos te vuelven a vender una latita, pero no más barata, al mismo valor de $1. Es decir, el negocio fue para la multinacional. Si a vos te la vendieran a 50 centavos, estaría bien. Ahí está el negocio del reciclado. Más allá de la campaña noble de lo que es el Garrahan, todo lo que implica el hospital Garrahan para los chicos, las infecciones. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con este tema. Te prometo que un día vamos a hacer un programa exclusivamente para esto. Para ver los negociados y las empresas que hoy figuran en la Argentina como grandes defensoras de la educación, te regalan libros por las escuelas y pertenecen, por ejemplo, a Monsanto. Muchas de ellas, que utilizan las fundaciones para desgravar impuestos o para blanquear sus chanchullos. Hay que tener mucho cuidado con esto, pero para eso hay que leer, hay que meterse, está esta posibilidad de internet y hay que meterse. Bien, pude zafar un poco de mi pulsión natural a patear el tablero. Y bueno, a esta altura del partido, si no lo hago, ¿cuándo lo voy a hacer? Vamos a seguir en este programa dedicado a la filosofía, a la búsqueda del conocimiento, a través de pensadores que nos enorgullecen. Y vamos a seguir con Dolina, porque precisamente Alejandro Dolina tiene algunas frases y algunos pensamientos muy piolas, y en este caso, que están vinculados con el conocimiento, vos fíjate que está entroncado. Hace un rato hablábamos de aprender a discutir. Nosotros no tenemos esa costumbre, esa forma de hablar que nos caracteriza es descalificar sin tener en cuenta lo que dice el otro. En otras partes, la frase común sería: respeto lo que usted dice, pero no estoy de acuerdo. Qué lejos que estamos de actuar así. Entonces, Dolina habla sobre conocimiento y respeto. Escuchémoslo. Asimov hablaba de este mismo asunto y decía, bueno, la teoría que tenían los griegos acerca del cosmos era equivocada. Después apareció una doctrina de Ptolomeo que también resultó equivocada. Y luego una copernicana que también fue mejorada por lo menos por Newton, y hasta hoy vemos que la de Newton ha sido en cierto modo refutada por Einstein, y la de Einstein por el principio de incerteza, y así. ¿Por qué no pensar que si los griegos estaban equivocados cuando decían que el Sol era una bola del tamaño del Peloponeso, nosotros también seguramente estamos equivocados? Sí, decía Asimov, es así. Pero, ¿cuál es el tamaño del error? Lo que es innegable es que a lo largo de los desengaños hay una aproximación hacia algo que bien podemos llamar la verdad o lo que usted quiera. Y la idea de que este universo es así y que probablemente ha sido engendrado por una explosión inicial, probablemente está en expansión, probablemente
la sensación de infinitud proviene de ese carácter expansivo, etcétera, etcétera. Es decir, algo que está en expansión parece infinito aunque no lo sea. Bien, ya hablaremos de esa idea. Bueno, esa forma de ver el universo probablemente es inexacta, pero seguro que se aproxima más a la verdad que la idea que tenían los griegos, que era una bola, o los chinos, de que era el interior de un huevo, o lo que sea. De manera que es una chicana eso de suponer, no hay una verdad. ¿Quién puede saber lo que es una verdad? Seguro que esta idea que tenemos es falsa, así que no nos sorprendamos si mañana alguien descubre que la Tierra efectivamente reposa sobre una tortuga y esta sobre un elefante y el elefante sobre un mar. Malas noticias. Algunas cosas sabemos y algunas cosas más que nada sabemos que no son. Y la última cosa acerca de la que quería conversar, como el respeto por ciertas realidades antropológicas se convierte en negación de la ciencia. Hay, evidentemente, un respeto por todas las culturas de cualquier orden, culturas no científicas, digamos, llamémosle de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, están los mayas, supóngase. Sí. Digo los mayas porque, bueno, dice, bueno, los mayas, bueno, los mayas no comparten, si en este momento existiera la cultura maya en su apogeo, veríamos que no conocían muchos de los elementos de esta riquísima y minuciosa cosmovisión que hoy tenemos. Pero hay una tendencia, si no, pero ellos sabían cosas que nosotros no sabemos. Sí. Los mayas. Supongamos que sí, que era una cultura admirable, bueno. Pero más todavía, por ahí hay unos tipos que una vida en estado salvaje, y fenómenos también. Y uno puede tener, y aquí se usa la palabra, respeto. No es respeto la palabra. Lo que uno debe tener es un cumplimiento de las normas de convivencia. Si usted me permite decirlo, es amor, pero no respeto. El respeto implica conferirle al otro un valor de alguna clase, reconocer en el otro un valor de alguna clase. Cuando yo digo, respeto a usted, señor, que es pongamos por caso astrólogo, lo respeto. No, yo lo que puedo hacer es tenerle amor como ser humano y decirle, bueno, ojalá que le vaya muy bien, le tengo aprecio a usted, señor, y ojalá que sea muy feliz manejando ese mundo de los astros. Yo no lo puedo respetar porque parte de premisas absolutamente disparatadas y falsas que nadie puede creer seriamente. Entonces, ¿cómo me pide que lo respete? ¿Cómo me pide que respete eso? Yo no lo puedo respetar. Lo que puedo hacer es amarlo, es protegerlo, es cuidarlo. Misericordia. Es como la misericordia entendida como es. Vení, hermano, vení, sentate a mi mesa y comamos, yo me siento a la tuya y compartamos lo que podamos compartir. No pretendas que yo comparta tu ciencia, porque no la comparto. No solo no la comparto, no la respeto. ¿Cómo quiere que la respete? Respetar esta idea del respeto de los programas del corazón de la tarde es graciosísima. ¿Por qué me piden que yo respete a un tipo que vive de engañar a los giles? Yo no lo puedo respetar. Sí, puedo convivir con el tipo, no hacerle daño,
y ayudarlo en caso de que el tipo tenga algún problema. Puedo convivir con él, hacer con él una convivencia digna. Pero respetar es otra cosa. Es conferirle un valor a lo que él está haciendo. Yo digo que lo respeto, estoy mintiendo. ¿Cómo quiere que respete? Un tipo viene y me dice, mire, yo todas las noches converso con Pancho Sierra, con el espíritu de Pancho Sierra. Me dice, bueno, le digo, yo no le creo, mire. Bueno, usted no me está respetando. No, claro que no. ¿Cómo quiere que lo respete? Pídame lo que quiera. Yo no lo voy a agredir, no le voy a romper la casa, no le voy a pegar una piña, no voy a decir nada. Pero no me merece respeto su teoría de que se puede hablar cada noche con los muertos. Bueno, entonces, ¿qué consiste esto? Bueno, respetemos a estos tipos que creían que los dioses, que las aguas menores de los dioses eran la lluvia. Ah, eso merece respeto. No, no, flaco. La ciencia tiene muy mala prensa. Y socolor de respetar a todos, incluso a las personas que creen desatinos, en realidad no se respeta lo que sí debería respetarse, que es el pensamiento científico. Más claro, échale agua, ¿no? La diferencia entre reconocimiento y respeto. Si seguimos en ese hilo de pensamiento de Dolina, agarro así a vuelo de pájaro algún título del diario. Ejemplo, lapidan en Siria a una mujer por adulterio. Yo no puedo respetar, por más que sean las creencias de ese lugar, no puedo respetarlos. Es imposible. No puedo respetar en China la desvistieron a una mujer y la molieron a palos también por el mismo tema. No puedo respetar a los tipos que en este momento en algún lugar de Oriente o en África están aplicando la ablación de las nenas, la ablación sexual para poder vender. No puedo respetar a estas condiciones de clases que hay en la India, donde hay determinados grupos que son los excluidos, que no tienen derecho a nada. No puedo respetar esa supuesta espiritualidad donde muchos se enganchan y mientras tanto, mientras hablan de esa espiritualidad y de esa pureza de espíritu, tienen abajo a grupos sociales que no tienen ningún tipo de derecho. No puedo respetar a un tipo como el Sai Baba, que no podía salir de la India y andaba en Mercedes-Benz de último modelo porque tenía múltiples acusaciones de violación. No puedo respetar a estos chantas que a partir de la 1 de la mañana ofrecen sanarte, curarte, transformar tu vida si vos comprás determinadas cosas o si haces determinadas otras. No puedo respetarlos. Puedo aceptar que vos creas en eso, pero no me pidas que lo respete. De esto se trata, precisamente, pero para eso, ¿qué dice Dolina? La ciencia tiene mala prensa, porque ¿cuál es la enemiga de la ciencia? El dogma. ¿Qué es el dogma? Los libros sagrados que no se pueden discutir. Cuando entra el dogma, se termina todo nivel de raciocinio. ¿Qué es el dogma? Dios hizo primero al hombre y de barro y después hizo a la mujer. Y eso es el dogma y no se puede discutir. Entonces, si partimos de una premisa falsa, a mi criterio, todo lo que viene después se desarrolla en forma errónea. Cuando se parte de una hipótesis, y esto es el procedimiento científico, cuando se parte de una hipótesis falsa, la demostración va a llevar a eso. Entonces, esta cuestión del respeto tiene que estar también entroncada en el pensamiento que emana de determinados grupos sociales o determinada persona que tengamos enfrente. Esta doble moral que siempre se habla hoy en día, desde hace mucho tiempo,
en estos señores que suelen los domingos estacionar sus fastuosos autos frente a los templos y frente a las iglesias, y que el día lunes someten a sus empleados a la más asquerosa de las plusvalías, porque ellos cada vez tienen más dinero y sus empleados van a seguir siendo empleados y pobres. Esa doble moral. O los curas pedófilos como Grassi. Uno no puede respetar por el solo hecho que sea cura, porque cometió vejaciones, porque en su mano tuvo el poder encima, aliado con Dios, porque son los representantes de Dios supuestamente, y abusó. Entonces no puede haber respeto. Esa es la doble moral, para lo cual incluso la ciencia tiene, y la filosofía tiene preguntas, y tiene pensamientos concretos respecto a este tema. Por eso es tan apasionante mezclar la psicología, la sociología, la antropología, la filosofía, para poder, no sé si cabe el término, destruir aspectos que vienen con doble moral, verdades falsas. Estas verdades que están manejando el mundo desde hace mucho tiempo y que nos hacen obrar en consecuencia cuando la realidad marca otra. Una vez alguien se me enojó porque yo dije que la única manera de poder ser rico en este país es robando. Y me tocaba de cerca porque tengo parientes ricos. Está bien, yo los conocí. Cuando vinieron me habían vendido un almacén en Bahía Blanca, un almacén. Y se instalaron en Neuquén hace muchos años, allá por los 50, y comenzaron de a poco y laburaban ellos. Deben ser uno de los pocos ricos que yo conocí que la hicieron laburando ellos. Eran 2 hermanos con sus 2 cuñadas. Una de ellas era mi tía carnal. Pero después, cuando uno ve los edificios con esos letreros, diseño de ingeniero tal, proyecto de arquitecto tal, a ver, un edificio de 20, de 30 pisos, ¿quién lo hace? La empresa constructora. ¿Y de qué manera? Con los empleados, con los obreros que laburan allí, porque ningún ingeniero y ningún arquitecto puede levantar solo un edificio de 20 pisos. Entonces, cuando uno ve tanta riqueza pululando alrededor, siempre es motivo de que alguien no tenga, porque en una sociedad donde trabajen todos en forma mancomunada, igualitaria, sería imposible esta distinción entre los que tienen y los que no tienen. Y encima los que tienen mucho hablan del esfuerzo, del trabajo, y viven jodiendo gente, y se hacen ricos merced al laburo de los demás. Es como el que tiene empleados negros. Dicen los informes oficiales, ¿cuánta gente hay en la Argentina? 40% dicen de trabajo en negro. ¿Qué significa en negro? No tenés mutual, no tenés acceso a obra social, a aportes, te rajan cuando quieren. Eso. ¿Y cuál es la excusa? No, lo que pasa es que hoy blanquear una persona es... La cuestión es que vos seguís ganando mucha guita y el tipo sigue ahí abajo, en la ciénaga. Entonces, no se puede respetar. Es como las órdenes. Yo me acuerdo que a partir del juicio de Nuremberg, y después en un determinado momento creo que Balsa, más allá de todo el despelote de Omar Carrasco, etcétera, pero Balsa, por ejemplo, el general Balsa, cuando estaba de comandante acá en la 6ª Brigada en Neuquén, la rebelión de los Cara Pintada, se negó a plegarse al movimiento de Aldo Rico y Zeneldín, porque dijo, mi comandante es el presidente. Bueno, está bárbaro, así es lo correcto. Más allá de otras cosas, tomemos solamente eso. Ante una orden indebida no corresponde la obediencia debida, que es lo que se querían escudar los militares del proceso o los nazis que torturaron y mataron personas en el Holocausto judío. Y es importante saber distinguir estas cosas, ¿sí? Ya lo creo, la pucha que sí.
Faltan 20 minutos para que termine nuestro programa del Grito del Silencio. Vamos a seguir escuchando la buena música de todos los tiempos, ¿sí? Y ya venimos. ...91.1. Jean-Paul Sartre, este pensador francés que caminaba por las calles de París. Seamos realistas, hagamos lo imposible, decían los alumnos, los estudiantes, en la revolución allá, en los 60. Sartre acompañado de Foucault y otros más. Es el gran pensador, se lo denomina un poco quien acuñó el existencialismo. Nació en 1905 y murió en 1980. ¿Se acuerdan la frase, Dios no existe? Qué revuelo que se armó. Y tiene una de las frases que pasó a la historia, que dice que cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Voy de nuevo. Cada uno es
lo que hace con lo que hicieron de nosotros. Lo que en su momento también Rousseau decía, el producto social. Y Feynman hace un análisis de esta frase alucinante de Sartre, porque es una de las frases más fundamentales en toda la historia de la humanidad, porque evidentemente desde que nacemos hacen de nosotros algo. Nosotros nacemos y nos hablan, recibimos como una esponja palabras. Cuando empezamos a hablar decimos las palabras que nos dijeron, y cuando comenzamos a caminar, caminamos del modo que nos enseñan, y cuando empezamos a comer, comemos del modo que nos enseñan en nuestras casas. Y así somos moldeados a imagen y semejanza del orden dominante. Eso somos, por eso la frase de Sartre. Somos lo que hacen de nosotros. Y Feynman lo relata con mucha más claridad y mucha más profundidad y mucha más sapiencia que yo, obviamente. Escuchémoslo, por favor. Y la grandeza del hombre reside en muchas cosas. Reside en que, como dije, y tenemos que repasar, es finito en un mundo infinito, es imperfecto en un mundo perfecto, lo angustia su pequeñez, lo angustia la idea de la nada, lo angustia la idea del dolor, de la injusticia, y también la grandeza del hombre todavía, porque puede ser que esto no sea para siempre, todavía puede radicar en que se rebele contra lo que intentan hacer de él. Y quiero decir, y con esto rendir homenaje a un gran filósofo, Jean-Paul Sartre, ¿no? que tenía un ojo que se le iba para un lado, pero la inteligencia la tenía clara. Sartre tiene una frase que dice: cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Esta para mí es una de las frases más fundamentales de toda la historia de la humanidad, porque evidentemente desde que nacemos hacen de nosotros algo. Nosotros nacemos y nos hablan, nos meten una lengua. Si nos hablan, recibimos como en una esponja palabras. Cuando empezamos a hablar, ¿qué decimos? Decimos las palabras que nos dijeron, es decir, no tenemos un lenguaje propio. Creemos que dominamos una lengua y esa lengua nos domina a nosotros. Pero alguna vez vamos a tener que decir una palabra nueva, alguna vez vamos a tener que decir una palabra que sea nuestra, y esa va a ser nuestra libertad. Entonces, es cierto, está el lenguaje que nos condiciona, el entorno sociopolítico que nos condiciona, está el inconsciente que nos condiciona. Es verdad, todo eso, todo lo que quieran. Pero en algún momento, a partir de algún momento, tenemos que ser responsables de nosotros mismos, porque somos lo que elegimos ser. Entonces, bienvenida a la frase del maestro Jean-Paul, que dice: cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Bien, esta es la grandeza de la filosofía. La grandeza de la filosofía es entender estas cosas, entender estas problemáticas, entender que esto, en realidad esto requiere coraje, digamos, porque la vida que alguien lleva es una vida que puede parecerle injusta, pero es mansa porque se deja llevar. Bueno, usted va al trabajo, usted en la mañana se afeita, desayuna, va al trabajo, el jefe lo trata mal, pero no lo escupe por lo menos, sigue, almuerza al mediodía en algún lugar, corta y choca, ¿no? Porque son esos lugares donde uno come y choca con los codos, come mala comida, pero después se toma un digestivo, bueno, después sale y hay problemas con el tránsito, bueno, llega a su casa agotado, pero bueno, nada grave lo acosó durante el día. Le saluda a su mujer, y se va a dormir usted, y se va a dormir tranquilo, y dice: bueno, pasó otro día de mi vida, sí, pero pasó, pero no pasó nada en su vida, ese día no pasó nada en su vida. O sea, usted la pasó bien,
Usted no se amargó, usted no se asustó, usted no se angustió, se deslizó a lo largo de ese día como, bueno, como una especie de hoja en la tormenta del capitalismo del siglo XXI, que es el único sistema que está vigente. Pero, ¿cuánto más interesante hubiera sido si en ese día, de pronto, usted se para y dice, pero caramba, qué vida de porquería estoy llevando, no puedo seguir viviendo así, este empleo que tengo es terrible, mi jefe me trata mal, a mi mujer no me la banco más, a mis hijos los quiero, pero me voy a separar y me los voy a llevar, o si no se los dejo, pero bueno, yo qué sé, la verdad que no los quiero tanto, o me resultan imbancables. Qué porquería es la televisión que veo, es pura chatarra, pura basura. Además esas cosas redondas que muestran las mujeres todo el tiempo, ya estoy harto, no tienen cara las mujeres. ¿Qué pasó? Se les fue la cara a las mujeres. Antes las mujeres tenían labios, tenían ojos hermosísimos, tenían, yo qué sé, por ejemplo Greta Garbo, Hedy Lamarr, Michelle Pfeiffer, que tiene unos ojos maravillosos. No, olvídese, no hay más. Eso, las mujeres ahora tienen una sola cosa, culo. Y usted tiene que ver eso, porque eso le están dando. Entonces hay un momento en el que usted dice, bueno, esto no va más, pero a partir de ese momento, ojo, usted está solo, y eso se lo tiene que bancar, y eso es una actitud filosófica, pero es muy difícil, porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo. Y cuando usted comienza a pertenecer a usted mismo, ya no tiene justificaciones, ya no puede distraerse, tiene que elegir, y usted va a ser el responsable de cada una de sus elecciones. Aunque muchas de las cosas que dije están extraídas del pensamiento de grandes filósofos, de todos modos, en nuestras próximas entregas, en nuestros próximos encuentros, si es que usted sintoniza el próximo programa, porque por ahí se asustó tanto que dice, no, este tipo me quiere despertar, me quiere cambiar la vida, yo estoy cómodo, así yo veo lo que hay que ver, hago lo que hay que hacer, como lo que hay que comer, me visto como hay que vestirse, yo estoy fenómeno, así que bueno, no, está bien, pero acá eso no va, acá eso, digamos, nosotros le vamos a plantear cuestiones peligrosas todo el tiempo, la filosofía es así. Todo lo que sube baja, y todo lo que baja sube, todo lo que es blanco en algún momento es negro, esto es dialéctica. Y Sartre, la filosofía, Feynman, Darío Streiber, Dolina, utilizan mucho también esto. Es la herencia que tenemos de los griegos. Fíjense que lo que plantea Feynman, aludiendo a esta famosa frase de Sartre, somos lo que quieren que seamos, está directamente vinculada con el malestar en la cultura de Freud. Vivir en automático, hacer y ser buenos ciudadanos, hacer lo que nos dicen que hay que hacer. Una de las películas que en su momento compitió por el Oscar allá en los 70, que le ganó nada menos que Fellini, ¿no? Le ganó Fellini con Amarcord, significa recordar. Fue La Tregua, una película de Sergio Renán, trabajaba Héctor Alterio, y hay una parte donde le hacen una broma, está situado todo en una oficina, y le hacen una broma a Gasalla, era muy jovencito Gasalla. Le dicen que se ganó en ese momento, no sé si era el PRODE o algo por el estilo, que estaba en esos tiempos, y se habían hecho todos millonarios. Claro, después no lo podían parar, enfrenta al jefe, le dice de todo. Una película alucinante, La Tregua. Ana María Picchio, Héctor Alterio, un peliculón que hay que verlo. Pero cuando se descubre, cuando Gasalla descubre que le jugaron una mala broma, él tiene así se enfrenta con sus compañeros de trabajo y les dice, ¿a ustedes les gusta esta vida? ¿Están satisfechos con esta vida?
con esta vida gris. Imagínense, trabajar 20, 30 años haciendo lo mismo. Después se jubilan, que es lo común, es lo que nos rodea. Pero ¿cuántas personas se animan a preguntar esto? ¿Cuántos se animan a preguntar, ¿a vos te gusta esta vida? Y ahí aparece siempre esta respuesta que nos gusta tanto destrozar cuando dicen es lo que hay. Y ahí aparece el mandato de la cultura represora, porque como bien dice Alfredo Grande, cuando aparece este mandato de decir es lo que hay, significa que uno no puede rebelarse, que uno no puede patear el tablero. Yo sé que por ahí para algunas personas le habrá parecido idiota, pueril, que yo no haya el domingo hecho lo que hace mucha gente. Ir, comprar un regalo, decir feliz día mamá. Y en cambio me junté el sábado al mediodía, elegí un lugar de las mejores pastas que se comen en Neuquén, y nos juntamos, mi vieja, mi hija, mi nieto y yo. Y a lo mejor puede parecer una estupidez, pero para mí son pequeñas cosas de ir torciéndole el brazo al orden dominante. Eso sí, como dice Feynman, en determinado momento está solo. La frase esa que me decían mis terapeutas, ¿hasta dónde querés llegar? ¿Y cuál costo querés pagar? Porque la mayoría no quiere pagar un costo por patear el tablero. Las chicas que se presentaron en la televisión para denunciar a sus padres violadores, patearon el tablero y nos enrostraron la hipocresía de la sociedad, de los jueces, la inacción, la vergüenza al cual, como sociedad, nos enrostran diciéndonos, ¿y ustedes qué? Obviamente, y ahí volvemos a la frase de Sartre, somos lo que hicieron de nosotros. Nietzsche hablaba de qué preferíamos, ¿no? Si ser cola de león o cabeza de ratón. Nietzsche hablaba de la formación del hombre nuevo, que muchas veces se malinterpretó, porque también fue utilizado por Hitler para fundamentar esto de la raza pura. Pero el Che también hablaba del hombre nuevo. Y el Che decía que te tiene que doler, si sos revolucionario, te tiene que doler lo que le está pasando a un semejante. Pero no como acá, que muchos truchos se preocupan muchísimo por lo que pasa con los huichís, los progres, y a la vuelta de la esquina hay pueblos originarios sometidos, maltratados, mancillados. Así cualquiera es revolucionario. Entonces, esto del hombre nuevo, lo que planteaba Nietzsche fundamentalmente, era tratar de entender lo que está pasando para cambiar la realidad. Necesitamos dejar de andar en automático. Se paga un costo muy caro. La pucha que sí, muy, muy caro, ir contra el orden dominante. Pero no nos queda otra, porque si no siguen avanzando. Las mujeres ahora están reventando de infartos que antes no aparecían. Las mujeres ahora están teniendo más cáncer de seno que antes no estaba, porque muchos de los cánceres son ambientales más allá de lo genético. Y estamos reventando por esta neurosis que cada vez nos hace daño y nos hace somatizar ese malestar con enfermedades muy evitables. Por eso es apasionante la filosofía, por eso es interesante y por eso el sistema no quiere que vos y yo hablemos de estas cosas. Porque el que piensa pierde, decía Lelutier. Claro que pierde. ¿Se pierden beneficios? Hay gente que prefiere seguir en automático toda la vida, poniendo sellos en el banco toda la vida. Una profesión noble, más vale que sí. Pero ¿no te parece que podés hacer algo más de poner sellos en el banco, sentado detrás de una caja, toda tu vida? Me parece que hay algo más para poder hacer. Y hasta acá llegamos hoy.
se nos pasó el tiempo volando, pero qué hermoso fue poder retransmitir el pensamiento, las ideas de estas personas que interpretan la ciencia y la filosofía desde todos los ángulos, con ese hilo conductor que es el amor al conocimiento. El sistema no quiere que vos sepas mucho, porque es la mejor manera de mantenerte idiotizado, de someterte. Fue un gusto estar con vos, gracias por permitirnos entrar en vuestras orejas, en vuestros celulares, en vuestras computadoras. En los controles, nuestro comandante supremo de las fuerzas tecnológicas, don Cristian Adrián. A manera de despedida y en nombre de mi compañero Claudio Javier, quien te habla, Tony Miglianelli, volveremos mañana a partir de las 2 de la tarde aquí por la FM 91.1, Radio Mural, desde la Biblioteca Bernardino Rivadavia. ¿Sabes qué hermoso es ver a través del vidrio todas las bibliotecas unas al lado de otras y los libros que están llamando a ser sacados de esos estantes? El conocimiento es poder, nunca te olvides de eso. Pasala bien, disfrutá este calorcito, esta primavera exacerbada, y mañana venimos. Chao. Persistent